para que la puedan ver. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño resumen entonces con fórmulas de lo que puedan ocupar en balance de potencia, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño repaso de esa parte y un pequeño formulario para que ustedes lo tengan en cuenta. No lo voy a pasar al grupo porque está el ingeniero. Entonces, por ahí lo ve y dice, no, pues ya le diste todo vos, porque la otra vez me dijo, ¿no? Les pasaste los problemas ya resuelto todo y, y no, pues, no quiere eso. Entonces, mejor si no lo pasan al grupo el formulario, así ustedes lo llevan directamente y no le va a decir nada, ¿no? Así que eso, ¿no? Para los que entran, ¿no? Igual para los que no pueden entrar, van a tener la clase grabada y ya con eso pueden hacerlo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver un motorcito, vamos a dibujar. Tengo este motorcito. Nunca he dicho nada sobre no meter formulario. Este es un motorcito que, que vi el viernes cuando fui a Licorp. Me pareció interesante para hacer el cálculo, ¿no? Aquí abajo había el estator que estaban haciéndole mantenimiento y aquí tenía otro que, bueno, creo que este motor estaba medio fregado y le estaban poniendo una película aislante al estator. Este creo que, yo supongo, ¿no? No estaba el encargado que movía un tipo de bomba, de bomba para el molino. No bomba, no un compresor sería. Bien, entonces, para este caso, vamos a ver, ¿no? Un pequeño resumen. Mm, Bien, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la potencia eléctrica, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en la parte de atrás, ¿no? Hubiera preferido la parte de atrás mandarle foto, pero esta cosa pesa mucho, digamos, como para darle la vuelta. Entonces, en la parte de atrás vos tenés la caja, los bornes, ¿no? Los bornes donde te llega la corriente eléctrica. Entonces, tenés aquí 3 cables trifásicos y te llega la corriente eléctrica, ¿no? Acá, de la red, de tu red trifásica. Entonces, aquí te va a llegar una potencia que vamos a llamar P sub 1. P sub 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz de 3 por la tensión de línea, por la corriente de línea, por el coseno, bueno, por el FDP, ¿no? Por el FDP de la máquina. Bueno, perdón, no de la máquina, el FDP de la red. Entonces te llega esta potencia de acá y esta de acá va a llegar al estator, ¿no ves? Llega al estator, ¿no? Porque el estator es la parte inductiva, es lo que te va a inducir el movimiento en el rotor. Y la parte primera a la que va a llegar la corriente. Entonces, en esa parte del estator hay lo que se llaman pérdidas fijas y pérdidas variables, ¿no? Vamos a poner aquí, en el estator hay 2 pérdidas, ¿no? Las pérdidas del hierro, vamos a poner PF1, y las pérdidas del cobre, ¿no? Las pérdidas fijas, el hierro, ¿no? Las pérdidas variables, el cobre. Las pérdidas FE también el día que se llamaba pérdidas del núcleo, ¿no? Así que eso aquí también no se olvide. Entonces, en el estator hay pérdidas del núcleo y pérdidas del cobre. Al entrehierro, entonces, va a llegar esta potencia de acá menos estas 2 potencias, ¿no? Entonces, esto llega al entrehierro, como acá, P entrehierro. Entonces, llega al entrehierro, ¿y qué va a ser el entrehierro? Va a ser P sub 1 menos PF1 menos PS1, ¿no? Entonces esa va a ser la potencia que va a llegar al entrehierro, ¿no? El entrehierro. Bueno, y el entrehierro lo que se va a hacer es encargarse de que el rotor se mueva, ¿no? Entonces esta potencia de acá va a llegar al rotor y va a comenzar a moverse el rotor. Entonces, aquí básicamente va a aparecer la potencia que va a girar el rotor, ¿no es? Aquí vamos a llamarlo potencia convertida, se llama. Potencia convertida. Y esta potencia de acá va a ser la potencia que llega al entrehierro menos las pérdidas del cobre del rotor, ¿no? Les he dicho que las pérdidas del hierro del rotor se desprecian, ¿no? Se desprecian siempre, bueno, casi siempre, ¿no? Pero bueno, nunca se lo toma en cuenta. Entonces, la potencia del rotor va a ser la potencia que llega al entrehierro menos la pérdida del cobre del rotor. Y finalmente, la potencia que realmente te va a dar esta máquina, ¿no?
va a ser la potencia útil. Entonces esta potencia útil va a ser igual a esta potencia convertida menos las pérdidas mecánicas por lubricación, por ventilación, por vibraciones, ¿no? Por vibraciones de varias pérdidas. Entonces, bueno, también son llamadas pérdidas aleatorias. No sé si entraron a la anterior conferencia que hizo en la carrera con el ingeniero Fernando Zavala y él comentaba estas pérdidas, ¿no? Y eso es totalmente cierto, ¿no? Ahí entran los que son las pérdidas mecánicas, ¿no? Las que son, y hablamos de rendimiento mecánico. Entonces aquí tenemos la potencia útil que realmente va a llegar al compresor o a la bomba que esta máquina va a mover, es la potencia convertida que llega al rotor menos las pérdidas mecánicas que aparecen en el eje y debido a ventilación y demás pérdidas aleatorias, ¿no? Entonces esta sería la potencia final que va a tener nuestro motor. Entonces vamos a ver un poquito cómo es su movimiento, ¿no? Su movimiento y sus demás cosas. A ver, esta potencia de acá, ¿no? Les dije que se puede colocar PSU2. Bueno, vamos a ver así. Vale. PSU2 puede ser igual a S por P sub A. S por P sub A, ¿no? Es fórmula, ¿no? O sea, el deslizamiento por la pérdida, por la potencia que llega al entrehierro, ¿no? Entonces fórmula esta parte de acá. Entonces, fíjense que ahí ya entra el concepto de deslizamiento, ¿no? Entonces, el deslizamiento, ¿cómo lo definimos? El deslizamiento se define como la, la, la velocidad que te impone la red, ¿no? Una cierta frecuencia, la velocidad que te impone la red, menos la velocidad a la que realmente va a girar el motor, dividido entre la velocidad que te impone la red, por 100%. Esta velocidad N1 va a ser la que va a aparecer acá, pues, ¿no? Perdón, esta velocidad N va a ser la que va a aparecer acá, NW, ¿no? Si queremos hablar de RPMs o velocidades angulares. Entonces, esta velocidad N1 va a ser igual a 60 F, la frecuencia, ¿no? Dividido entre P. P es pares de polos, ¿no? P pares de polos. Pares de polos, ¿no? Número de polos. En Chapman hablan de número de polos. En Fraile Mora hablamos de pares de polos. Entonces, ahí no se chipen de eso. Y W, ¿no? La velocidad angular va a ser nada más que 2pi sobre 60 N1, ¿no? Esto acá está medido en RPM y esto acá está medido en revoluciones segundo. Revoluciones segundo, sí. Revoluciones segundo. Entonces, aquí ya tenemos el valor de N1. ¿Cuánto sería el valor de N? N sería igual a N1, 1 menos S, ¿no? Y esto igual está en RPM, ¿no? Esto igual está en RPM, ¿no? Y aquí también encontramos cuál va a ser la velocidad angular, ¿no? A la que va a girar realmente el motor. 2pi 60 por N, ¿no? Y esto igual está en revoluciones segundo. Bien, entonces ya tenemos los conceptos de N1, de N, del deslizamiento. ¿Qué más podemos saber? El torque que te va a inducir en el motor, el torque, ¿no? Aquí te induce un torque, ¿no? La corriente te va a inducir, la corriente de la red te va a inducir un torque, y aquí va a aparecer otro torque, ¿no? Llamado torque de carga, Entonces, este torque de acá, bueno, torque inducido, va a ser el que llega al entrehierro dividido entre W1. Y el de carga, va a ser el útil dividido entre la velocidad nominal, la velocidad de rotor, ¿no? Son torques, ¿no? Estos son los torques que va a tener el motor, el inducido y el de carga, ¿no? A ver, ¿qué más vamos a ver? La frecuencia, ¿no? Aquí aparece también con una cierta frecuencia rotor. Aquí aparece entonces una frecuencia. Esta frecuencia de rotor no es más que el deslizamiento por la frecuencia que te llega a la red, ¿no? La frecuencia que te llega a la red. Y bueno, y finalmente el rendimiento. El rendimiento del motor, ¿no? Va a ser, bueno, el motor tiene un rendimiento 3 veces mayor que uno de combustión interna, ¿no? Entonces hablamos de un rendimiento superior al 80%. Y aquí tenemos entonces lo que sería la potencia útil, ¿no? La potencia última del motor, dividido entre la potencia que te va a llegar de la red trifásica, por 100%.
¿no? Y con eso, ya... disculpa, sí, claro, claro, esta velocidad, la velocidad de rotor es la que va a girar realmente este eje de acá, ¿no? Todo este eje de acá va a girar con esta velocidad n. Esa va a ser la velocidad a la que vos vas a mover la bomba o el motor, digamos. Bueno, perdón, la bomba o el compresor, digamos. Bien, entonces vos tenés esto acá, tenés los cálculos, ya sabés entonces todo el motor, ¿no? Ya sabés todo el motor. Entonces, ¿qué más podemos saber? Bueno, ya podemos entrar a un ejercicio bien específico como es el cálculo del coeficiente óptimo del motor. Entonces, vamos a poner aquí, y aquí colocamos, ¿no? El coeficiente óptimo del motor es igual a la raíz de las pérdidas fijas dividido entre las pérdidas variables, ¿no? Las pérdidas fijas son las pérdidas del hierro más las pérdidas mecánicas. O sea, las pérdidas magnéticas y las pérdidas mecánicas. Y las pérdidas variables son las pérdidas por efecto Joule, ¿no? Las pérdidas eléctricas, o sea, las pérdidas del cobre. Y aquí podemos encontrar el rendimiento máximo. El rendimiento máximo del motor, bueno, perdón, la potencia máxima del motor a máximo rendimiento va a ser igual a este coeficiente óptimo por la potencia nominal del motor, ¿no? Y con esto podemos encontrar cuánto va a ser este rendimiento máximo del motor. Entonces, este rendimiento máximo del motor va a ser esta potencia que hemos encontrado acá, multiplicado por el coseno de phi. O sea, ¿por qué coseno de phi? Bueno, básicamente, a ver, vamos a colocarlo bien. Esto sería potencia aparente por coseno de phi, pues ahí tenemos potencia en watts, ¿no? Potencia real. Entonces sería la potencia en máximo rendimiento dividido entre la potencia máximo rendimiento y la potencia que te va a entregar la red, ¿no? Básicamente es la misma fórmula, ¿no? A ver, solo que la potencia real se mide potencia aparente por el factor de potencia, ¿no es? Y la potencia P sub 1 va a ser lo mismo, va a ser la potencia máxima, que te va a entregar el motor, más las pérdidas, ¿no ves? Más las pérdidas, tienes que incluir las pérdidas. Entonces, va a ser S N max, Sn max, ¿no? O sea, la potencia máximo rendimiento por el FDP más las pérdidas fijas, ¿no? Más 2 veces las pérdidas fijas. ¿Por qué 2 veces las pérdidas fijas? Porque, porque cuando hablamos de rendimiento máximo, las pérdidas fijas se igualan a las variables. ¿No? Ya lo hemos avanzado. Entonces, como se igualan a las variables, entonces va a ser. Hay dos tipos de pérdidas, ¿no? Es pérdida fija y pérdida variable. Entonces, sumas las dos, ¿no? Entonces, por eso es este 2 acá, ¿no? Por 100%, ¿no? Por 100% esta parte acá. Entonces, ese va a ser el rendimiento cuando tengas máxima potencia. Bueno, y el rendimiento normal, ¿no? El rendimiento normal, sencillamente, a media carga o a carga completa, va a ser el coeficiente, la potencia nominal del motor por el FDP dividido entre la potencia nominal por el FDP por las dos pérdidas, ¿no? Las pérdidas fijas más las pérdidas variables, ¿no? Las pérdidas fijas por eso se llaman pérdidas fijas, ¿no? Porque nunca van a cambiar. En cambio, las pérdidas variables cambian en función a la potencia que vos estás entregando, ¿no? Y sabemos que esa variación es de acuerdo a esta fórmula. Varía de manera cuadrática con la presión, con la potencia aparente, ¿no es? No, por ejemplo, si damos el 100% de la potencia, las pérdidas variables van a ser las que te den en el problema, no hay problema, ¿no? Pero si vos trabajas, por ejemplo, a media carga, entonces vas a trabajar con la mitad de potencia, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso que vos vas a hacer acá? El primer paso va a ser, calcular B, ¿no? Calculas primero B y vas a tener las pérdidas variables del problema dividido entre la potencia aparente la que te va a dar el problema, ¿no ves? Y bueno, con este valor de B ya puedes calcular las nuevas pérdidas variables, ¿no? Las nuevas pérdidas variables. Con la nueva potencia que vos vas a querer, por ejemplo, si vos querés dar la mitad de potencia, multiplicás por este valor de B que ya has encontrado y vas a encontrar el nuevo valor de pérdida variable, ¿no? Y con eso cambias acá.
y de ahí nada más, de ahí todo se mantiene, ¿no? De ahí se mantiene la potencia que te da el problema, el FDP igual se mantiene el mismo que te da el problema, las pérdidas fijas también se mantiene el mismo, y bueno, con eso ya puedes encontrar para una media carga, ¿no? Bueno, hicimos un problema parecido, bueno, el mismo problema, ¿no? El anterior domingo, ¿no? Y bueno, de aquí eso sería lo más importante, ¿no? Con esto, bueno, ya podrían hacer cualquier que sea balance de potencia o ejercicios donde te pida velocidad síncrona, velocidad del motor, rendimiento del motor, los torques, este problema acá que corresponde al capítulo 2 del Fraile Mora. Entonces, estos problemas acá son típicos que el ingeniero pregunta, yo creo que le va a preguntar unos dos de estos, dos, tres de estos. Y y yo creo que, bueno, de aquí eso fue básicamente lo que él me dijo y que practiquen los ejercicios que les di yo en la nube, ¿no? Del capítulo 1 de Fraile Mora, ¿no? Bueno, ¿tienen acá hasta alguna pregunta, chicos? De todo esto acá. ¿Les sirve lo que le acabo de poner acá todo esto? ¿No? Bueno, un resumen, ¿no? De todo lo que hemos hecho. Espero que les sirva, ¿no? Es todo esto de acá, ¿no? Básicamente es un resumen de todo lo que hemos hecho. Eh, y cosas que él pregunta, ¿no? Entonces tienen ustedes 14 problemas que hemos hecho en las ayudantías, ¿no? Repartidos en 3 clases. Y bueno, el día de hoy ya vemos un resumen, ¿no? Y bueno, esto sería completamente para el primer parcial. Ya para el segundo parcial entraríamos al circuito equivalente al motor y ahí haríamos la solución del mismo, ¿no ves? Ahí ya haríamos el circuito equivalente y otros problemas más que están en el PDF que les mandé, ¿no? De igual manera les digo, entren al Classroom, ahí tienen los modelos de exámenes, si alguno ha entrado, se da cuenta que están los exámenes del anterior semestre, del anterior semestre, todas las teóricas, todos los ejercicios, y si se han puesto a ver, los ejercicios son los que hicimos en las ayudantías, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que ya les di todo lo que puedo darles a mi alcance para que ustedes tengan una buena materia y les vaya súper bien, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos, si no hay más preguntas, quería hacerle una invitación. El día miércoles, a las 7 de la noche, estoy trayendo a un especialista de áreas clasificadas en el lugar donde trabajamos con una marca que se llama Corten Group, ¿no? Y el representante a nivel Latinoamérica va a venir el día lunes. Y yo le hice la invitación para que haga una conferencia en la facultad, para que ustedes lo conozcan, porque este es algo bien mecánico, algo bien que llevamos los electromecánicos y los petroleros. O en cualquier empresa petrolera o cualquier EPC que vos ves de servicios petroleros, vas a ver áreas clasificadas porque son equipos eléctricos. Todos son equipos eléctricos y equipos mecánicos, como luces, cajas de potencia, son cosas que vemos nosotros, ¿no? Entonces, y es algo que no se ve en la carrera. Yo no sabía que era una área clasificada hasta que salí de la carrera. Y lo pude ver, ¿no? Y es algo que también he preguntado y no se lleva en las otras carreras, ¿no? Entonces, esta conferencia yo creo que va a servirle a algunos de ustedes. Quizá el día de mañana alguno llegue a trabajar a una petrolera o a una EPC que lleve servicio, o quizá trabaje en una empresa de granos, una empresa de alimentos que también se suelen llevar cuando trabajas con atmósferas explosivas. Entonces esta parte de acá les va a servir a ustedes y espero que estén ahí. Yo les voy a enviar la imagen creo que el día de mañana, pero ya les hago la invitación. Va a ser ahí en la facultad presencial, en el auditorio de la Sala Magna, que es por el 260, si no me equivoco. Y bueno, se va a intentar entregar certificado que avale pues que ustedes han asistido, ¿no? Para que tengan un cierto conocimiento de esto, ¿no? Bueno, y bueno, esa sería mi invitación, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan y espero que les sirva de harto, ¿no? Igual espero que les sirva de harto este pequeño resumen de la materia, ¿no? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos veríamos el próximo domingo para empezar a avanzar para el segundo parcial. Bueno, espero que tengan entonces un buen fin de chicos, que le vaya súper bien el examen. Hasta luego.